Voy a leer una vez más el pasaje que vamos a estar profundizando el día de hoy. Se encuentra en Eclesiastés, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Eclesiastés 1, del 1 al 15, es el pasaje que estamos meditando. Pues ustedes saben que no predico cada semana, me toca predicar una vez al mes, más o menos. Y creo que el Señor puso en mi corazón que empezáramos a estudiar el libro de Eclesiastés. Es un libro pues bastante enigmático, y es un libro que ha afectado profundamente mi vida, y creo que es un libro que va a ser muy edificante que lo empecemos a estudiar cada vez que me toque a mí estar predicando. Y bueno, entonces la predicación del día de hoy la hemos titulado Introducción a Eclesiastés. Qué sorpresa, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería nuestra vida si pudiéramos alcanzar todo aquello que anhelamos y si lográramos todo aquello que nos proponemos? Para muchos, su anhelo es el dinero. Los que no tienen dinero anhelan tener al menos un poco de dinero, ¿cierto? Los que tienen un poco de dinero quieren un poco más. Los que tienen mucho dinero quieren un poco más. Los ricos quieren un poco más de dinero. Y los multimillonarios, los magnates, los más ricos de este mundo, todavía quieren un poco más de dinero. Algunos desean ser más atractivos, ¿cierto? Y para lograrlo, pues hacen mucho ejercicio, se someten a cirugías plásticas, a diferentes tratamientos de belleza. Y esto es algo que no es exclusivo de un género, le pasa tanto a hombres como a mujeres. Algunos desean tener una mejor posición en el trabajo, o una mejor posición social, un estatus más alto. Así que enfocan sus esfuerzos en trabajar más duro, en ganarse el favor de ciertas personas, ¿verdad?, de sus empleadores. Hacen mil y una cosas para ganarse el favor de alguien, y de esa manera poder entrar a alguna especie de élite a la que no todos pueden pertenecer. Algunos anhelan tener la mejor casa, el mejor coche, el mejor jardín, el mejor cónyuge, es decir, el mejor esposo, la mejor esposa. Otros desean ser famosos, ¿verdad? Otros desean dejar un legado a través de sus logros, ya sea en el arte, en la música, en la ciencia, en la política o en otros ámbitos. Otros simplemente desean ser aplaudidos por los demás, ya sea por tener una familia ejemplar, una vida ejemplar, un trabajo ejemplar, un comportamiento ejemplar, hijos ejemplares. Y otros desean viajar por el mundo, conocer el mundo y que los demás se enteren, que los demás vean a los lugares a los que ellos han llegado. Ahora, de nuevo hago la pregunta, ¿cómo sería la vida si nosotros pudiéramos alcanzar todas esas cosas? Es decir, todo lo que se anhela, todo lo que podemos anhelar en esta vida. ¿Cómo sería nuestra vida si tuviéramos la posibilidad, o si de hecho alcanzáramos todo aquello que nos proponemos? Quizás la respuesta más obvia sería, entonces seríamos felices, ¿cierto? Si pudiéramos alcanzar todo lo que deseamos en esta vida, entonces seríamos felices.
Bueno, hermanos, qué gran tragedia fue para el escritor de Eclesiastés, que después de haber logrado todo cuanto se propuso en esta vida, descubrió que aquellos logros no eran más que algo vacío que no produce satisfacción. Alguien comparó los anhelos de esta vida con un niño que mira por la vitrina de una tienda un conejito de chocolate. ¿Sí conocen los conejitos de chocolate? En su envoltura dorada, ¿verdad? Y entonces este niño desea ese conejito de chocolate y día tras día se lo pide a sus papás: papá, cómpramelo, mamá, cómpramelo. Y entonces llega el día en que por fin se lo compran, se emociona mucho el chiquito, ¿verdad? Lo abre, se lo mete a la boca y en un instante el chocolate se derrite. Y al cabo de unos segundos el sabor desaparece. Y entonces aquel sabor que el niño anhelaba se acaba en un instante y descubre que el chocolate, que por fuera se veía grande, ¿verdad? Se veía delicioso, se veía llamativo en su envoltura dorada, resulta que por dentro estaba hueco. El chocolate estaba hueco, solamente era la parte de afuera. Y ahora el niño está llorando porque ya no tiene el chocolate. Mucho tiempo anheló el chocolate, por fin lo tiene, se lo come y ahora llora porque ya no lo tiene. Y así son los anhelos que idealizamos en esta vida. Cuando por fin los alcanzamos, después de mucho esfuerzo, después de mucho trabajo, nos damos cuenta que eran algo vacío, que eran más bien una idea que teníamos, que nos habíamos hecho de algo. Y cuando por fin lo alcanzamos, nos damos cuenta que eso no satisface, que dura muy poco esa satisfacción, que se acaba casi de inmediato. Ahora, hermanos, el libro de Eclesiastés, como ya lo mencioné, es uno de los libros más enigmáticos de la Escritura, si no es que el más enigmático, que ha sido malentendido y mal interpretado por muchos. De hecho, les confieso que la primera vez que lo leí todavía era un adolescente, y la forma tan fatalista, ¿sí? La forma tan pesimista en la que presenta la vida hizo que en verdad me deprimiera por unos días, ¿sí? Hasta que lo terminé de leer y más o menos entendí de qué se trataba. Cuando leemos el libro de Eclesiastés, los que han leído estarán de acuerdo conmigo, bien podemos pensar que estamos leyendo a algún autor de filosofía fatalista y no un libro inspirado por Dios. Sí, parece más bien que lo escribió un autor, un filósofo fatalista, ¿verdad? Sin embargo, este libro, hermanos, es un libro bellísimo que nos habla de la experiencia de un hombre que alcanzó todo. Un hombre que logró todo cuanto se propuso y habiendo alcanzado todo se dio cuenta de que sus logros eran como aquel conejito de chocolate, llamativo por fuera pero hueco por dentro, y que ninguno de sus logros había traído verdadera satisfacción a su alma. Él entonces escribe para que otros no vayan por el mismo camino, para que otros no cometan los mismos errores que él cometió. Y antes de entrar a explicar los versículos, quiero agregar un par de notas importantes, porque hay dos frases que se repiten en el libro y que son clave para entender el libro. La primera de ellas es: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta es una expresión que vamos a ver que se repite una y otra vez en el libro, y más que hacer referencia a la vanagloria o al orgullo, como podríamos pensar, como de hecho yo lo pensaba, en realidad hace referencia a algo absurdo, algo vacío, algo que no tiene sentido. Lo sin sentido que son todas las cosas en esta vida cuando no se toma en cuenta a Dios. Entonces, cuando veamos la frase vanidad de vanidades, todo es vanidad, tenemos que recordar que está hablando de algo vacío, de algo absurdo. Ahora, la repetición en la palabra vanidad, porque se dice vanidad de vanidades, es un énfasis o es una forma de expresar un superlativo. Y un ejemplo muy práctico es como cuando decimos Rey de Reyes. Cuando decimos Rey de Reyes, estamos hablando del Rey Supremo, el Rey que es Rey sobre todos los otros reyes, ¿sí? Entonces, cuando decimos vanidad de vanidades, es la vanidad que está por encima de todas las vanidades, lo absurdo de lo absurdo, lo más absurdo que existe. Otra frase clave, es la frase debajo del sol. Usted también va a ver que la frase debajo del sol se repite una y otra vez a lo largo de toda la carta. De hecho, esta frase se repite alrededor de 29 veces en todo el libro, no es una carta. Y cuando aparece tenemos que entender que está hablando de cosas meramente terrenales, meramente mundanas. Está hablando el autor desde un punto de vista completamente mundano y sin tomar en cuenta a Dios. Está hablando como el hombre terrenal, no como el hombre espiritual.
Entonces, podemos decir que lo más absurdo de lo absurdo, o la vanidad de las vanidades, es vivir afanados por lo mundano y por lo terrenal, es decir, lo que se hace debajo del suelo. Y hay una clave más para entender el libro, la cual se encuentra en Eclesiastés 12:13. Si me acompaña para allá, Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre, hermanos, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Por eso las cosas terrenales nunca pueden traer verdadera satisfacción al alma del hombre, porque nosotros fuimos hechos por Dios y para Dios. Por lo tanto, el todo del hombre es honrar a Dios. El hombre fue diseñado. El diseño esencial del ser humano es dar gloria a Dios. Cuando nosotros no hacemos eso, cuando nosotros no damos gloria a Dios, no estamos cumpliendo aquello para lo cual fuimos esencialmente creados. Y entonces, ¿qué ocurre? Al no cumplir nuestro propósito en la vida, nos sentimos satisfechos y buscamos la satisfacción en aquello que no es Dios. Y esa es la clave para no deprimirse cuando uno lee el libro de Eclesiastés, que tenemos que entender que el punto de vista humano, que busca siempre llenar ese vacío con cosas terrenales, con cosas mundanas, pues es una sorpresa. Nunca vamos a sentirnos satisfechos, porque el alma del hombre fue creada para dar gloria a Dios. Y la única forma en la que el ser humano puede encontrar satisfacción plena en su vida es si cumple el propósito para el cual fue creado, que es honrar a Dios. Amén. Muy bien, a manera de introducción, de eso se trata el libro de Eclesiastés. Entonces vamos a comenzar. Eclesiastés capítulo 1, versículo 1. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Esa es la presentación con la que inicia el libro. Voy a leer también los versículos 12 y 13. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Muy bien, ¿quién es el predicador, hermanos? El versículo 1 empieza introduciendo al autor del libro, que es el predicador. La palabra hebrea que se utiliza es kohelet, que significa el predicador, o propiamente dicho, es alguien que convoca a una asamblea y presenta un sermón, y la asamblea escucha ese sermón. De hecho, por eso el título del libro es Eclesiastés. Esa palabra Eclesiastés proviene de la raíz eclesia, de donde mismo que viene nuestra palabra actual, iglesia. Entonces, el Eclesiastés, la palabra iglesia es congregación. Entonces, el Eclesiastés es el que habla a la congregación, el que habla a la iglesia, ¿sí? El que habla a la iglesia. Por eso también los traductores tuvieron a bien ponerle el predicador, porque ¿quién es el predicador? El que habla a una congregación, el que habla a una asamblea. Entonces, ese es el seudónimo con el que se presenta el autor del libro. Y aunque no vemos su nombre, en todo el libro no se revela cuál es el nombre del predicador, todo apunta a que el autor fue el rey Salomón. Y les explico por qué. Dice en el versículo 1 que el predicador es el hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces, la primera clave que tenemos es que fue un hijo de David, ¿sí? Y para hijo de David, bueno, David tuvo muchos hijos. Solo uno fue el legítimo rey, pero después vinieron muchos descendientes que también se hacen llamar hijo de David. ¿Cómo sabemos que es Salomón y no alguno de los descendientes de David? Bueno, otra clave viene en el versículo 12, porque dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel. Solamente hubo uno de los hijos de David que fue rey sobre Israel, y este fue el rey Salomón. Salomón fue el último rey que gobernó sobre todo Israel antes de que el reino se dividiera. Y esto es algo importante, que le pido que lo tenga en mente porque lo vamos a consultar más adelante, ¿sí? Salomón fue el último rey que reinó sobre todo el pueblo de Israel. Posteriormente a él, el reino se dividió, ¿sí? Y su sucesor solamente fue rey sobre una parte del reino, el llamado Reino del Sur, ¿sí? Que era solamente de la tribu de Judá y una parte de Benjamín. Detalles. Ahora, las experiencias relatadas a lo largo de todo el libro concuerdan con lo que sabemos de Salomón por los libros de Reyes y Crónicas. A lo largo del libro de Eclesiastés vamos a ver que él habla de que tuvo muchas posesiones, de que se enfocó en buscar sabiduría, en alcanzar ciencia,
¿sí? Y nos habla de muchas cosas que hizo el predicador que concuerdan con lo que nos relatan los otros libros, que son los libros de Reyes y los libros de Crónicas. Entonces, parece que no hay lugar a dudas. El escritor del libro de Eclesiastés es el rey Salomón. Entonces, para el propósito de este estudio vamos a dar por sentado que el escritor del libro es Salomón, ¿sale? Entonces, si el escritor de este libro es Salomón, resulta que surgen algunos problemas, porque como algunos de ustedes sabrán, si es que leen, Salomón se corrompió y desobedeció a Dios casi desde el inicio de su reinado. Él, por ejemplo, se casó con la hija de Faraón, rey de Egipto, y posteriormente contrajo matrimonio con muchas otras mujeres no hebreas, y muchos de sus matrimonios fueron hechos por razones políticas, para hacer alianzas, para que el pueblo de Israel hiciera alianzas con otras naciones. Entonces, de nuevo, si ustedes de los que leen saben que Dios no aprobaba que los israelitas se casaran con mujeres extranjeras. ¿Y por qué? Precisamente porque ellas desviaban el corazón de sus maridos hacia la idolatría. Cuando Dios no permitía que un hebreo se casara con una extranjera, era porque Dios estaba cuidando, estaba previniendo a su pueblo de caer en idolatría. Y se nos dice en la Escritura que Salomón tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Imagínense, esta cantidad de mujeres en su vida, lógicamente, terminó por desviar el corazón de Salomón. Salomón, aunque era el hombre más sabio que ha existido sobre la tierra, ¿verdad? Esta cantidad de mujeres finalmente terminó por desviar el corazón de Salomón. Ni siquiera alguien como Salomón pudo guardarse de ser desviado en su corazón por las mujeres, por lo que desobedeció al Señor casi toda su vida. Como se dice de él en Nehemías 13:26. Vamos a ir a Nehemías capítulo 13, versículo 26, solamente como consulta. Nehemías 13:26. Dice: ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Entonces vemos que tiempo más adelante se sigue recordando a Salomón porque su corazón fue desviado por las mujeres. ¿Sí? Este fue una de las principales razones por las que Salomón desvió su corazón y terminó corrompiéndose. Y aún peor, hermanos, es que la Biblia no afirma que Salomón se haya arrepentido de su mal camino. Entonces, esto parece como que no cuadra con lo que se lee en este libro. Como que no nos cuadra la imagen manchada que tiene Salomón con lo que se lee en el libro de Eclesiastés. Y tal vez algunos podrán decir, qué hipócrita, no siguió sus propios consejos. Bueno, tal vez podríamos decir eso no del libro de Eclesiastés, sino más bien del libro de Proverbios. ¿Por qué? Porque se cree que el libro de Proverbios fue escrito en su juventud, cuando todavía conservaba su integridad. Pero, hermanos, aunque no vemos evidencia contundente de ello, la mayoría de los eruditos concuerdan en que el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón ya hacia el final de su vida, en los últimos años de su vida, habiendo alcanzado el rey Salomón todo aquello cuanto se propuso y habiendo llevado una vida de éxito constante, pero sin tomar en cuenta a Dios, llegó a la conclusión de que había desperdiciado su vida, yendo tras cosas absurdas. Toda su vida él se enfocó en alcanzar todos estos éxitos, en alcanzar toda esa sabiduría, en obtener todo lo que se podía lograr. Y resulta que nada de lo que había hecho tenía algún sentido. Cuando llega Salomón al final de su vida y mira en retrospectiva, él se da cuenta que todo lo que hizo era absurdo. Por lo tanto, él asume su papel ahora como un predicador. Ya no se presenta principalmente como rey, sino como el predicador. Y él entiende que su deber es enseñar a otros que el camino que él mismo recorrió no es el adecuado. Y él quiere prevenir a otros acerca de afanarse con las cosas de este mundo. Y más bien los invita a buscar a Dios y a contentarse, con la vida que Dios les ha dado. Él dice: yo, el predicador, hice todas esas cosas y no alcancé ninguna satisfacción. Me di cuenta que todo eso es vano. Y entonces yo, el predicador, quiero decirles a ustedes que ese no es el camino correcto.
Entonces, el libro de Eclesiastés en sí es una evidencia del arrepentimiento de Salomón y de su preocupación porque otros no cometan los mismos errores que él cometió. Y aquí es donde nosotros, hermanos, tenemos que aprender en cabeza ajena. ¿Sí? Si Salomón, que fue un hombre que alcanzó todos los éxitos que se pueden alcanzar, nos está diciendo que ese no es el camino correcto, que al final de tu vida lo único que vas a encontrar es un vacío inmenso. Entonces, hermanos, creo que tenemos que hacerle caso. Amén. Ahora, el mensaje que presenta el predicador en el libro de Eclesiastés es un mensaje que resuena a lo largo de toda la Biblia. Y quiero dar algunos ejemplos. Lucas capítulo 12, versículo 15. Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, está hablando el Señor Jesús, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿A cuántas personas conocemos que necesitan escuchar esto? Que necesitan entender, que necesitamos entender, ¿verdad? A veces es uno mismo. Que necesitamos entender que nuestra vida no consiste en amontonar riquezas, en tener muchas posesiones. En eso no consiste la vida del hombre. Primera Timoteo, capítulo 6. Primera Timoteo 6, 8 al 11. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, vemos de nuevo la misma idea. La vida del hombre no consiste en adquirir más bienes. ¿Cuál es el consejo que le da el apóstol Pablo a Timoteo? Más bien busca la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Estas son las cosas que debemos buscar y no tener más cosas, no tener más dinero, no alcanzar más éxitos, no alcanzar más logros, no ser más atractivo. Póngale el nombre que quiera. Todas las cosas terrenales, hermanos, no es algo tras de lo cual nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos que ir sobre las cosas espirituales, porque las cosas terrenales, como dice aquí, nos hacen caer en tentación y lazo y hacen que nos destruyamos a nosotros mismos. Parece muy conveniente ir tras las cosas de este mundo, pero su fin es vanidad de vanidades, como dice el predicador. Mateo capítulo 16, versículo 26. Nuevamente el Señor Jesús. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Básicamente, ningún logro que nosotros podamos tener en esta vida nos va a servir de algo en la eternidad. ¿Y de qué nos sirve ganar todo el mundo si perdemos nuestra alma en el proceso? No sirve de nada, hermanos, buscar las cosas de este mundo. Y ese es el mensaje principal del libro de Eclesiastés. Y hermanos, si ustedes entienden esto, si nosotros entendemos esto, entonces yo puedo bajarme tranquilamente en este momento porque ya terminé de predicar. Ese es el mensaje. Que las cosas que ofrece este mundo son vacías, son huecas. Y nosotros solamente podemos alcanzar la satisfacción a través de lo espiritual. Nosotros solamente cumplimos nuestro propósito si buscamos a Dios, si honramos a Dios. Ese es el propósito esencial de nuestra vida. Las cosas terrenales no pueden darnos felicidad. Quiero que volvamos al libro de Eclesiastés. Capítulo 1. Voy a volver a leer versículos 2 y 3. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Entonces, hermanos, en esta parte vemos la frase debajo del sol.
todo lo que está estableciendo el predicador en esta parte, en estos versículos que estamos a punto de leer, lo está hablando desde el punto de vista terrenal, desde el punto de vista mundano, es decir, sin tomar en cuenta a Dios. ¿Qué gana realmente el hombre al ir tras las cosas de este mundo? No está hablando propiamente de trabajar. Dice aquí, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? No nos referimos aquí, hermanos, a la ocupación o a los oficios, sino de todo aquello en lo que el ser humano se empeña y pone su esperanza. No estamos hablando del trabajo al que asisto de 9 a 5 de la tarde. No, estamos hablando de aquello en lo que yo pongo mi esfuerzo, aquello en lo que yo estoy poniendo mi empeño, aquello de lo cual yo espero recibir algo. ¿Qué se gana realmente con tanto esfuerzo? Solo aflicción de espíritu y una grande desilusión. Los logros y placeres son efímeros y normalmente para alcanzarlos hay que trabajar demasiado, ¿cierto? Y hay que afligir el alma. Normalmente cuando queremos mucho algo nosotros tenemos que trabajar demasiado para poder alcanzarlo. Y cuando alcanzamos aquello por lo que hemos trabajado, desearíamos que los resultados de tanto esfuerzo fueran al menos un poco más duraderos o un poco más satisfactorios, pero vemos que ellos realmente no lo son. Algunos incluso han alcanzado el éxito, pero no son ellos, sino otros los que se benefician de su trabajo, ¿cierto? Una persona puede trabajar toda su vida, amontonar algo de riqueza, y entonces los que lo disfrutan no son ellos mismos, a veces son otros. De hecho, usualmente, cuanto más éxito se tiene, más infeliz se siente uno. Recientemente vi un video, es un video gracioso, ¿verdad? De esos que uno se encuentra en internet. Pero cuando lo reflexiono me di cuenta que es algo profundo. Resulta que son dos hermanos, ¿verdad? Que son empresarios. Y están en una especie de junta directiva, están ahí los abogados y todo el rollo, ¿verdad? Y entonces uno está acusando al otro de haberle robado muchísimo dinero, millones de dólares, ¿sí? Y resulta que este hermano que se robó esa cantidad, esos millones de dólares, está buscando maneras de robar más, está buscando maneras de seguir beneficiándose, de seguir enriqueciéndose más. Y yo pensé, ¿cómo puedes tener 70 millones de dólares y todavía querer más? ¿Cómo puedes tener esa cantidad de dinero y todavía querer más, todavía buscar enriquecerte más? Bueno, esa cantidad de dinero no era suficiente para él. Definitivamente no se sentía satisfecho. Podríamos decir que se sentía satisfecho. Si se hubiera sentido satisfecho, hubiera dejado de querer robar. Pero como lo mencionaba al principio, cada vez queremos más y más y más y más y más. Y eso es una prueba de que nunca nos sentimos satisfechos. Los que tienen mucho dinero quieren más dinero. Los que están en la lista de los más ricos del mundo siguen buscando maneras para enriquecerse más todavía. Quieren seguir amontonando dinero porque el dinero nunca es suficiente. Nunca nos vamos a sentir satisfechos, hermanos, si estamos buscando alcanzar cierta cantidad de dinero, porque cuando la tengamos y cuando nos acostumbremos a tener esa cantidad de dinero, vamos a buscar tener más todavía. El ser humano nunca se satisface con las cosas de este mundo. Versículo 12, nuevamente, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Mire todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Desde el punto de vista meramente humano, la ocupación dada a los hombres es penosa, porque por más que se esfuerce en avanzar o en lograr algo, poco o nada puede hacerse para cambiar el curso de las cosas. Y yo quisiera plantear algunos problemas. ¿Qué pasaría si pudiéramos eliminar el hambre del mundo, por ejemplo? Si nos esforzáramos, si hiciéramos una asociación y lográramos convencer a muchos empresarios y lográramos eliminar el hambre del mundo, ¿qué pasaría? Seguramente al cabo de un tiempo volvería a haber hambre, ¿cierto? Y si pudiéramos eliminar la corrupción, si pudiéramos quitar a todos los políticos corruptos, ¿qué va a pasar? Seguramente al cabo de un tiempo va a volver a haber corrupción. Si pudiéramos eliminar la delincuencia, al cabo de un tiempo va a volver a haber delincuencia. ¿Sí entienden el punto? Vanidad de vanidades.
Por más que nos esforzamos en hacer algo, las cosas se repiten y se repiten y se repiten. No hay nada duradero. Pareciera como que el ser humano está atrapado en un ciclo interminable. Hay quienes han dedicado su vida a proteger algún entorno natural, alguna especie, y quizá lo logran en su tiempo, pero ¿qué pasa 1 o 2 generaciones después? Finalmente se destruye aquello que protegieron. Probablemente una persona puede dedicar toda su vida a construir algo maravilloso, algo grandioso, pero resulta que 1 o 2 generaciones después hay quien se dedica a destruir eso que esa persona construyó. Entonces, vemos que no tiene ningún sentido. Ese es el punto que está tratando de hacer el predicador. No tiene sentido afanarse, porque las cosas finalmente terminan por destruirse o terminan siendo vanas, terminan siendo perecederas. Y esto es así, hermanos, porque Dios mismo ha sujetado todas las cosas a vanidad. Eso es así desde el principio del mundo, por causa del pecado. Vamos a ir a Romanos, capítulo 8. Romanos 8, del 20 al 21. Dice el apóstol Pablo, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La misma creación está sujeta a esta esclavitud de corrupción por causa del pecado. Por eso, todas las cosas que podemos hacer en esta tierra, en esta vida, son vanidad de vanidades. Si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, todo es vano, todo es absurdo. No tiene ningún sentido esforzarse, porque todo es perecedero. Entonces vemos que precisamente porque la creación fue sujeta a vanidad, el hombre está condenado a vivir extraviado y afanado, buscando una satisfacción que no va a encontrar, una satisfacción que nunca encontrará mientras no se arrepienta y mientras no se vuelva a su Creador. Mientras el hombre no se arrepienta y no vuelva a su Creador, va a seguir condenado a vivir extraviado y afanado, buscando las cosas de este mundo. En cierta forma, viviendo un infierno aquí mismo en la tierra. Porque hay un vacío, como dicen algunos predicadores, hay un vacío con forma de Dios en su corazón, que nunca puede ser llenado con otra cosa más que con Dios. La nación de Israel, hermanos, tuvo su gloria más elevada durante el tiempo de Salomón. Podríamos decir que la administración de Salomón fue la mejor de toda la historia. El rey Salomón fue el mejor administrador de toda la historia de Israel. ¿Y cuánto duró esa gloria? Casi nada. Tan pronto como Salomón murió, el reino se dividió y el sucesor de Salomón quedó solamente con 2 de las 12 tribus. Salomón trabajó toda su vida, se afanó toda su vida para que el reino prosperara, para que tuviera socios comerciales importantes, hizo importantes alianzas con otras naciones, se esforzó para que no hubiera guerra, ¿sí? Tuvo relaciones diplomáticas con otras naciones, no hubo guerra durante su tiempo, se esforzó también para que la cultura creciera considerablemente. Y al final, ¿qué fue lo que pasó? En cuanto vino un sucesor, en cuanto Salomón murió, el reino se dividió. Y uno que ni siquiera era su heredero, fíjense, uno que ni siquiera era su heredero se quedó con la mayoría del reino. Se quedó con 10 de las 12 tribus. Alguien que no trabajó, alguien que no se esforzó por eso. Vanidad de vanidades. Ahora uno podría pensar, bueno, no fue en vano, porque al menos durante el tiempo de Salomón la gente era próspera, la gente estaba contenta. Pero no fue así, hermanos. En realidad, ellos estaban molestos porque durante el tiempo de Salomón había trabajos forzados, muy altos impuestos, y se les obligaba a prestar servicio militar. Aún el pueblo de Israel, en su pico más alto, tenía inconformidad en la gente, porque no importa cuánto se esfuerce uno, nunca vamos a lograr nuestro cometido de forma perfecta, porque todo es vanidad. Puedo imaginarme al predicador reflexionando sobre esto y entonces entiendo por qué él dice en el versículo
Ya lo perdí, disculpen. Puedo entender por qué él dice en el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Él quizá estaba viendo todo lo que logró y dice, ¿qué provecho tiene esto? Si yo no sé si el día de mañana el que sigue de mí lo va a cuidar. Si de todas maneras la gente está inconforme. Parece que de nada sirve todo el trabajo, todo lo que he afligido mi alma, parece que no sirve para nada. Versículo 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada nuevo hay debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Aquí, en esta parte, hermanos, está hablando de los ciclos naturales, ¿verdad? Nos habla de que el sol sale y se pone, nos habla del viento, etc. Y nosotros en esta parte no creamos que estamos hablando de lo maravillosa que es la creación de Dios, aunque lo es. La creación de Dios es maravillosa, pero recuerden que el predicador está hablando como un hombre hastiado de los afanes de esta vida. Esta creación que está en constante cambio y aún así es inmutable, porque todos los ciclos se repiten y se repiten, viene a ser algo así como la prisión del ser humano. El ser humano está sujeto a estos cambios, está sujeto a los ciclos de la naturaleza, y el ser humano busca alguna manera de trascender, de tener algún propósito, pero nunca lo encuentra. Sigue necesitando dormir, sigue necesitando comer, sigue dependiendo de las estaciones del año, sigue dependiendo de los ciclos de la naturaleza para poder lograr su objetivo. Por más que se esfuerce, sigue sujeto a los cambios de la naturaleza. Y para tratar de que lo entendamos un poco mejor, quiero que imaginemos a una persona que ha trabajado toda su vida, ¿sí? Cada día se levanta temprano y se parte la espalda trabajando, hace horas extras, llega muy cansado a su casa, quizá tiene 2 trabajos, ¿verdad? Quizá sale, va a un trabajo, sale de ese trabajo, termina y va a su otro trabajo, y entonces llega de noche a su casa exhausto, cansadísimo. ¿Y a qué llega a su casa? Llega solamente a comer y a dormir para descansar, para recuperar fuerzas. ¿Y para qué quiere recuperar fuerzas? Para el día siguiente volver a ir a trabajar. Y entonces hace esto y repite este ciclo una y otra vez durante toda su vida, hasta que su cuerpo se desgasta. Y en algún momento mira hacia atrás y se pregunta, ¿para qué he hecho todo eso? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué he desgastado mi cuerpo? ¿Para qué he desgastado mi cuerpo? Cuando yo muera, alguien recordará lo que yo hacía en vida. Todo lo que yo hice, alguien se va a acordar de lo que yo hice. Respetarán el que era mi lugar, o vendrán otros a ocuparlo. Así es el afán de esta vida, y por eso quiero que pensemos en los ciclos de la naturaleza, en el día y la noche, como una rutina a la que parece que estamos condenados a estar sujetos. Y estamos encerrados, estamos atrapados. Esta rutina se convierte como en una especie de prisión, y nosotros no podemos hacer nada para cambiar eso. La vida sigue, la rutina continúa, pero el ser humano se extingue y dura muy poco. El ser humano vive muy poco y en su corta vida está sometido, está aprisionado en esta rutina que se repite una y otra vez. Y el predicador ve esa rutina y dice, ¿de qué sirve todo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? La huella que dejamos en esta tierra es muy leve, casi imperceptible, y aún así, si logramos dejar un legado, ¿a nosotros de qué nos sirve el legado una vez que estemos muertos? Si no tomamos en cuenta a Dios, si no consideramos a Dios, imaginemos que no existe Dios por un momento. ¿De qué nos sirve dejar un legado?
Para nada. Porque cuando estemos muertos, ¿de qué nos va a servir esa huella que dejamos? Entonces, hermanos, estamos hablando como terrenales. Estamos hablando como aquel que no toma en cuenta a Dios. Y vemos que realmente las cosas de esta vida, lo mundano, como dice el predicador, es lo más absurdo de lo absurdo. Todo lo que se hace debajo del sol es lo más absurdo de lo absurdo. No tiene ningún sentido, no tiene ningún propósito. Y hermanos, voy dando conclusión al tema. Como podemos ver, el panorama de esta vida es muy desalentador. Si no se toma en cuenta al que creó todas las cosas, y si no se toma en cuenta al que le da un propósito a todas las cosas, nada de lo que hagamos tiene sentido si no lo hacemos para darle gloria al que merece la gloria. De nada nos sirve esforzarnos, de nada nos sirve empeñarnos, de nada nos sirve buscar las cosas de este mundo si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, porque ninguna de esas cosas tiene sentido. He aquí, hermanos, un hombre que alcanzó todo el éxito que quiso, nada menos el rey Salomón, que probó todos los placeres que quiso, que poseyó todas las riquezas que quiso, que extendió su conocimiento y sabiduría tanto como quiso. Dice la Biblia que venían personas de otras naciones a escuchar su sabiduría. Y he aquí también un hombre insatisfecho y vacío. Un hombre que dice, nada de eso me sirve para nada. ¿De qué sirve esforzarse entonces? No sirve para nada. Al final de su vida, Salomón finalmente entendió que los afanes de esta vida son como correr tras el viento, como dice la Nueva Versión Internacional. Son como correr tras el viento. Es como querer correr detrás del viento con la esperanza de atraparlo. ¿Se imaginan intentándolo? Sentimos que viene el viento y tratamos de correr tras de él, tratamos de aprisionarlo. ¿Y eso de qué sirve? Es como dar golpes al aire. No sirve para nada. Bueno, sí sirve para algo, para agotarnos, para desgastarnos, para cansarnos. Así es la vida, hermanos, cuando no consideramos a Dios. Cuando vamos tras los afanes, tras los placeres, tras las posesiones de este mundo. Nosotros no tenemos que ir tras esas cosas porque no tiene ningún sentido. Este hombre, Salomón, quebrantado, habiéndolo logrado todo, nos da sus conclusiones finales y la moraleja de su historia. Eclesiastés 12:13. Vamos a leerlo una vez más. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es lo que está diciendo Salomón al final de su vida. Salomón dice, si alguna enseñanza, si alguna utilidad tiene esta vida de vanidades que he vivido, es que ustedes entiendan esto, que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. No ir tras las cosas de este mundo. Ahora, hermanos, ¿quién es el que le da sentido a la vida y puede dar verdadera satisfacción al alma? Es únicamente Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Y quiero terminar con algunos pasajes. Salmo 62, versículo 1. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. En Dios solamente está callada mi alma. Salomón dice, no encontré satisfacción, no encontré calma, no encontré un propósito en las cosas de este mundo. Me esforcé por buscar todas estas cosas. Me esforcé por tener un mejor trabajo. Me esforcé por verme mejor. Me esforcé por comprar casas, por comprar carros. Me esforcé por todas estas cosas y no encontré satisfacción. Pero el salmista nos dice en el capítulo 62 de Salmos, en Dios solamente está callada mi alma. Si puedo tener paz en el alma es únicamente en Dios. Siguiente capítulo, allá adelantito, Salmo 63, versículos 5 y 6. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Nuevamente, hermanos, vemos a una persona que encuentra la satisfacción no en las cosas de este mundo, sino en recordar a su Creador.
Como de meollo y grosura será saciada mi alma. Va a ser saciada mi alma como de un delicioso manjar. ¿Y cuándo? Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando llegue al final de esta rutina desgastante y esté en mi lecho, en mi cama, y yo empiece a reflexionar en mi Creador, cuando me acuerde de ti en mi lecho y cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Por qué? Porque esa rutina sin Dios no tiene ningún sentido. Pero cuando nosotros comprendemos que es Dios el que le da sentido a nuestra vida, entonces vamos a entender que lo mejor que el hombre puede hacer es hacer todo para dar gloria a Dios, porque entonces la rutina, entonces el trabajo, entonces aquello en lo que nos empeñamos, sí da satisfacción. Cuando no lo hacemos para nosotros, cuando lo hacemos para dar gloria al que merece la gloria. Y entonces vamos a llegar al final del día y no nos vamos a sentir insatisfechos, no nos vamos a sentir agotados, hastiados. Más bien vamos a decir, Señor, gracias, porque este día pude glorificarte a través de mi ocupación, a través de mi oficio. ¿Sí lo pueden ver? No es que todo esté perdido, hermanos, sino que nosotros, si estamos atrapados en esta rutina, podemos hacerlo para dar gloria a Dios. Y podemos encontrar satisfacción en esas cosas solamente por aquel que nos ha redimido. Salmo 19. Versículos 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y nosotros leemos eso y decimos, qué bonito, qué poético, ¿no? Pero fíjense cómo el salmista describe la salida y la puesta del sol como algo poético, como algo hermoso, como algo maravilloso. Mientras que el predicador nos dice que esta rutina de que un día viene detrás de otro es algo fastidioso, es algo cansado. Dos caras de una misma moneda. ¿Cuál es la diferencia? Uno puede ver las cosas hermosas porque ve la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo podemos maravillarnos de la creación si no entendemos que la creación es un testimonio de la gloria de Dios? En cambio, si no tomamos en cuenta a Dios, llega el lunes y ya estamos deseando que sea viernes. Y cuando llega nuestro día de descanso y se termina y llega el lunes otra vez, nos sentimos fastidiados porque ya se acabó el descanso. Sí, podemos ver esta rutina de dos maneras. Si no consideramos a Dios, lo podemos ver como algo desgastante. Pero si consideramos a Dios, podemos decir, gracias Dios, porque estos ciclos tan hermosos que tú has puesto en la naturaleza son un testimonio de tu gloria. Dos caras de la misma moneda. Y por último, 2 Corintios 5:17. ¿Quién lo puede decir de memoria? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El predicador dice, no hay nada nuevo bajo el sol. En lo terrenal no hay nada nuevo. La historia se repite una y otra vez. Terrenalmente hablando, no hay nada nuevo bajo el sol, pero en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Cristo es la respuesta divina para la vanidad de la vida de la que habla el predicador. Si no tenemos a Cristo, entonces todo es vanidad de vanidades. Y todo es un correr tras el viento. Y la vida no tiene sentido, la vida no tiene propósito. Pero si tenemos a Cristo, entonces dice la palabra de Dios que todas las cosas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo en Cristo. Si tenemos a Cristo, entonces ya no tenemos por qué correr tras el viento, sino que el propósito de nuestra vida se cumple y nosotros podemos alcanzar la satisfacción de nuestra alma. Hermanos, no tiene ningún sentido ir tras las cosas de este mundo y afanarnos por las cosas de este mundo. Lo que realmente tenemos que hacer
es glorificar a Dios. Y aquí aprovecho para decir que únicamente a través de Cristo nosotros podemos encontrar el propósito para nuestra vida. Solamente en Cristo podemos tener satisfacción en el alma. Si no tenemos a Cristo, entonces nuestra vida es un correr tras el viento. No tiene ningún sentido, no tiene ningún propósito. La huella que podríamos dejar en este mundo es pura vanidad. Dura muy poco. No tiene un impacto realmente en el ir y venir de la historia. Pero en Cristo, hermanos, nosotros podemos alcanzar la satisfacción de nuestra alma. Y si hay alguien aquí el día de hoy que no tiene a Cristo, yo los invito a que vengan a Cristo, porque únicamente a través de Cristo podemos alcanzar la satisfacción de nuestra alma. Solamente en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Solamente en Dios está acallada mi alma. Solamente en Dios podemos tener tranquilidad en nuestra alma y podemos cumplir el propósito para el cual fuimos llamados, para el cual fuimos creados. Amén. Vamos a orar.